13 días. Fíjate bien en este número. Según los modelos matemáticos, cuando ocurre un tiroteo escolar y, bueno, las noticias lo emiten en bucle por televisión, se abre una ventana temporal de exactamente 13 días. O sea, durante casi 2 semanas, el riesgo de que otro estudiante en otro lugar decida hacer exactamente lo mismo, pues se dispara de forma vertiginosa. No estamos hablando de una teoría abstracta, es que es un comportamiento biológico. Se propaga con la misma mecánica que un virus. Tal cual. Y hoy, en esta inversión a fondo, vamos a analizar un documento que nos enseña cómo la sociedad puede dejar de propagar esta infección. Que es un enfoque que cambia por completo las reglas del juego. A ver, estamos hablando del Protocolo Integral de Gestión de Crisis y Tratamiento Informativo sobre Violencia Escolar Extrema. Menudo título, ¿eh? Sí, es contundente. Fue publicado en marzo de 2026 por el periodista y estudiante de Trabajo Social Francisco Javier Reinaldo Ovalle Reynoso. Y el documento arranca con una radiografía, en este caso de Chile, que sinceramente pone los pelos de punta. Ya te digo. Utiliza datos oficiales de la Superintendencia de Educación chilena del primer trimestre de 2025. Pues bien, las denuncias por violencia escolar general subieron un 14,2%. ¿Ostras? Pero la cifra que realmente enciende todas las alarmas es el maltrato a adultos en las escuelas. Agresiones físicas o verbales a profesores y personal de los centros que aumentaron un 121,2%. Madre mía, más del doble en un solo año. Es que clama al cielo. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto, porque uno lee eso y la mente viaja por inercia hacia el manual policial de siempre, ¿no? Poner arcos detectores de metales, exigir mochilas transparentes, apostar guardias jurados en cada pasillo, básicamente tratar el instituto como si fuera un centro penitenciario de baja seguridad. Claro, la respuesta física. Eso es, pero este texto da un giro de volante brutal. Plantea que la violencia extrema no es un fallo de seguridad física que se arregle poniendo más candados, sino un fallo masivo en cómo nos comunicamos. Hay un sustrato psicológico muy profundo debajo de esas cifras de agresiones. El texto destaca, fíjate, que más del 60% de los estudiantes de entre 10 y 18 años presentan síntomas de ansiedad y depresión. ¡Qué barbaridad! Para entender la magnitud de esto, me gusta recordar a Albert Camus. Él decía que el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio porque obliga a responder si la vida merece la pena ser vivida. Ya, totalmente. Aplicado a este contexto, que un adolescente decida ejercer una violencia letal en su propia escuela no es un problema disciplinario de mal comportamiento. No, claro que no. Es una falla crítica casi terminal del tejido social. Y la premisa del autor es demoledora. Una narrativa pública reactiva, llena de morbo y sensacionalismo, cataliza las masacres, mientras que una narrativa preventiva las desactiva. Vale, entiendo perfectamente el diagnóstico de que el tejido social está roto. Pero pasemos a la mecánica de la transmisión. Si decimos que los medios propagan este virus, ¿cómo funciona exactamente ese contagio en la práctica? Buena pregunta. A ver, pongámonos en situación. Imagínate, imagínate un estornudo en un vagón de metro abarrotado y con las puertas cerradas. Vale. Alguien estornuda, las gotas microscópicas quedan suspendidas en el aire y viajan buscando las vías respiratorias del siguiente pasajero. Es física y biología elementales. Tal cual. Pero en este escenario macabro de las escuelas, pues el estornudo es el telediario de máxima audiencia y el aire que transporta el virus hacia el nuevo huésped son las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Es un símil muy acertado. Y el mecanismo histórico detrás de ese vagón de metro lleva documentado siglos. Desde 1774 se le llama el efecto Werther. Ah, por la novela, ¿no? Exacto. Por aquella famosa novela de Goethe que desató una ola de suicidios por imitación entre los jóvenes de Europa en su época. Hoy en día, la literatura clínica lo define como el efecto copycat o imitación generalizada. Ya. Pero lo que le da un peso científico irrebatible a tu analogía del estornudo es el estudio de Tower y sus colegas del año 2015, titulado Media Contagion in Mass Killings. Para demostrar esto, aplicaron un modelo matemático muy complejo a los tiroteos escolares, el proceso de Poisson. Ojo, que el proceso de Poisson suena a clase de estadística avanzada de la universidad. A ver, tradúceme cómo aplica una fórmula matemática a una tragedia humana de este calibre. Pues, a ver, el proceso de Poisson es una herramienta matemática que se utiliza tradicionalmente para modelar la probabilidad de que ocurran eventos aleatorios en un intervalo de tiempo.
Se usa, por ejemplo, para predecir cuántas llamadas llegarán a una centralita telefónica en una hora, Vale. o no sé cuántos meteoritos caerán en una región al año. Lo fascinante que descubrieron al aplicar este modelo a los tiroteos escolares es que demostraron que no son eventos aleatorios. Ah. Es decir, si fueran sucesos aleatorios provocados por pura locura individual, pues estarían repartidos de forma uniforme a lo largo del calendario. Exactamente. Pero no es así. Ocurren en clústeres. Se agrupan, y es ahí donde los datos arrojan esa ventana de contagio de 13 días tras un ataque que recibe cobertura mediática a nivel nacional. La sobreexposición en pantallas funciona como un disparador directo en mentes que, bueno, ya estaban al borde del precipicio. Ostras, 13 días en los que el sistema inmunitario de la sociedad está por los suelos. Y me parece fascinante, o más bien aterrador, el matiz que hace el estudio sobre el tipo de arma. Según entiendo, esta ventana de contagio, este agrupamiento estadístico, se da casi exclusivamente en ataques con armas de fuego, ¿no? Sí, sí, eso es. Porque si alguien comete un homicidio múltiple con un arma blanca, el modelo de Poisson dice que el contagio mediático posterior es prácticamente nulo, porque un fusil sí infecta la mente del espectador y un cuchillo no. Pues la respuesta está en la tremenda carga simbólica. El arma de fuego, dentro de nuestro ecosistema mediático y de entretenimiento, confiere un estatus de poder inmediato. Claro, de superioridad. Eso es, de superioridad táctica y de espectáculo letal. Es aséptico y distante comparado con la violencia cuerpo a cuerpo. El imitador no busca simplemente hacer daño físico. Lo que busca es usurpar ese rol de antihéroe todopoderoso que el arma de fuego le garantiza en la narrativa de los informativos. ¡Qué fuerte! Y eso nos lleva a la pregunta del millón. Si la noticia es el vector de contagio y el arma de fuego es la puesta en escena, a ver, ¿qué está buscando realmente cobrar este perpetrador cuando aprieta el gatillo? El documento entra de lleno en una epidemia subyacente que me parece la clave de todo. La epidemia del narcisismo mezclada con nuestra actual economía de la atención. Totalmente. La Asociación Americana de Psicología, basándose en estudios muy extensos de Johnston y Joy, ha perfilado con mucho detalle a estos individuos. Y ojo, no estamos ante personas que busquen el éxito bajo los parámetros normales de la sociedad. O sea, no buscan tener amigos o sacar buenas notas. ¿Qué va? Nada de eso. Hablamos de perfiles profundamente aislados, con un narcisismo exacerbado que choca frontalmente con un complejo de insuficiencia severo. Sienten que el mundo les debe algo que nunca les ha dado. Ya. Y claro, como no pueden obtener admiración genuina, optan por la violencia extrema como herramienta de reivindicación póstuma. Su lógica retorcida es algo así como: voy a obligar a la historia a que se aprenda mi nombre. Es el grito desesperado de nadie me hacía caso en el patio del colegio, pero mañana mi cara va a estar en la portada de todos los periódicos del país y seré tendencia mundial. Exacto. Y el problema monumental es que los medios de comunicación les entregan esa fama en bandeja de plata. El estudio de Jeter y Walker, de 2018, pone unos números sobre la mesa que hielan la sangre. Cuantificaron que por cada 3 noticias adicionales sobre un tiroteo en las grandes cadenas de televisión, la probabilidad de que ocurra un incidente nuevo similar aumenta un 58%. ¿Es una barbaridad? Es que 3 noticias más equivalen a incrementar el riesgo de masacre en más de la mitad. Y a esa exposición mediática tradicional, súmale el informe del Center for Development of Security Excellence sobre lo que ocurre en Internet. Estamos presenciando la gamificación de la masacre, el horror convertido en un videojuego multijugador, básicamente. Madre mía. En foros y redes oscuras existen tablas de clasificación donde compiten por el número de víctimas. Se comparten montajes de vídeo con música glorificando atacantes anteriores. Como si fueran edits de películas. Tal cual. Hay toda una apropiación estética, usando ciertas marcas de botas, equipo táctico o gabardinas largas. Los perpetradores asumen un guión cultural preestablecido y su audiencia en la red les aplaude. Pero a ver, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pongámonos en la piel del ciudadano medio. Aquí hay un choque que me parece inevitable. Si yo enciendo la televisión y me entero de que ha habido un incidente armado a 3 kilómetros de mi casa, pues lo primero que quiero saber es quién ha sido. Es lógico, claro. La naturaleza humana es profundamente cotilla. Alguien podría argumentar con mucha razón: oye, vivimos en una democracia, existe el derecho a la información. Si los medios ocultan el rostro del atacante o se niegan a publicar su manifiesto explicando sus motivos, ¿no es eso una forma de censura pura y dura?
Pues mira, esa tensión entre el derecho del público a saber y el daño general es el centro del debate. Pero el documento lo resuelve utilizando un concepto económico impecable, que es la falla de mercado. Espera, tradúceme eso al castellano del día a día. ¿Qué tiene que ver la macroeconomía de los mercados con un tiroteo en un instituto? A ver, en la economía de la atención en la que vivimos, una falla de mercado ocurre cuando una transacción beneficia a las dos partes involucradas directamente, pero genera un daño inmenso a un tercero que ni siquiera participa en ella. Vale. En este caso, el medio de comunicación obtiene un beneficio económico brutal. Más audiencia, miles de retweets, clics masivos y grandes ingresos por publicidad gracias al morbo de la tragedia. Claro, el negocio redondo. Por su parte, el espectador satisface esa curiosidad instintiva que mencionas. Pero el coste real de esa transacción, ese 58% de aumento de probabilidad del próximo ataque, lo paga la sociedad al completo. El mercado falla porque privatiza los beneficios económicos de la noticia y socializa el riesgo de muerte. Ostras, visto así, la solución parece obvia. Por eso, la Asociación Americana de Psicología exige lo que denominan el apagón de celebridad o protocolo no notoriality. Consiste en dar la noticia, detallar el qué, el cuándo y el dónde para que la población esté alerta y los padres puedan proteger a sus hijos, pero castigar al perpetrador con la irrelevancia absoluta. O sea, dar los datos de seguridad, pero matar al personaje mediático. Exactamente. Nada de poner su foto de perfil posando con armas, nada de leer su manifiesto lleno de odio en horario de máxima audiencia. Se menciona el nombre una sola vez por rigor informativo y se entierra. Si lo que buscan con la masacre es la fama póstuma, el mejor antídoto, o sea, la vacuna más efectiva, es el anonimato. Totalmente. Ahora bien, mientras las grandes cadenas de televisión y los legisladores debaten si aplican ese apagón o si prefieren seguir vendiendo clics, hay un edificio lleno de alumnos y profesores que tiene que gestionar la realidad de la violencia en el minuto cero. Ese es el verdadero frente de batalla. Claro. Entremos en el protocolo de las escuelas para los primeros 60 minutos, esa primera hora crítica. Y para visualizarlo, imaginemos que el colegio es un submarino sumergido a 600 metros de profundidad. Suena la alarma de brecha en el casco. Tienen que sellar las escotillas inmediatamente. El objetivo obvio es que no entre el agua, que sería aislar físicamente al tirador. Pero en pleno 2026, la tripulación de ese submarino escolar tiene una misión doble y muchísimo más complicada. Luchar desesperadamente para que no haya filtraciones desde el interior hacia el exterior. Tienen que evitar que salgan audios en directo, vídeos y rumores no verificados por redes sociales. Es vital. Y mira, el manual táctico frente a armas es muy estricto en la contención física. Si se reporta un tirador, la directriz innegociable en todas las aulas es: el piso es la zona de seguridad. Todo mundo debe tenderse boca abajo, cubrirse la nuca con las manos y alejarse de cualquier ventana, puerta o línea de visión. Lógico. Y a nivel operativo, la dirección del centro tiene la obligación de activar inmediatamente el PICE, el Plan Integral de Seguridad Escolar, en Chile, y contactar en cuestión de segundos al 133 de Carabineros y al 131 de Emergencias. Ya. Y una vez que la amenaza física está siendo gestionada, viene la parte del bloqueo informativo que mencionábamos con las filtraciones del submarino. El documento indica que hay que instruir a profesores y alumnos para que no graben nada con el móvil. Pero a ver, me imagino a un director de instituto escuchando esto y pensando, vamos a ver, yo le digo a un chaval de 15 años, en pleno ataque de pánico, que guarde el móvil, que no grabe el pasillo y que no mande información a sus padres, y mañana tengo a 50 familias demandándome por vulnerar el derecho a la comunicación de sus hijos. Es un miedo real. ¿El marco legal ampara a los colegios si imponen este apagón interno? En Chile, por un lado tenemos la Ley Aula Segura, que otorga a las direcciones facultades extraordinarias para aplicar suspensiones inmediatas o iniciar expulsiones expeditas ante agresiones graves o porte de armas. Vale. También rige la circular 482 sobre convivencia, pero el autor recalca algo que los directores no pueden olvidar. El caos no suspende los derechos civiles. Toda acción de contención, incluso la directriz de no grabar para evitar colapsar las redes de emergencia o filtrar material traumático, tiene que respetar el debido proceso. Claro, no puedes saltarte la ley. Un colegio no puede convertirse de repente en un tribunal militar que confisca propiedades sin motivo. Por eso la solución institucional es designar a un único vocero oficial que centralice la comunicación hacia la prensa y las familias, cortando de raíz la espiral de rumores y desinformación.
Y ese cuidado tan escrupuloso por respetar el debido proceso y no tomar decisiones puramente viscerales nos lleva a un punto que, sinceramente, es el que más me ha encogido el corazón de toda esta inmersión a fondo. Sé por dónde vas. En medio de ese pánico, con las alarmas sonando y el protocolo táctico de esconderse bajo las mesas, hay estudiantes que corren el gravísimo peligro de ser criminalizados por un malentendido monumental. Hablo de los alumnos neurodivergentes. Si la comunidad educativa y los periodistas que corren a cubrir la noticia no saben distinguir entre un acto de violencia premeditada y pura biología, el sistema puede arruinarle la vida a un estudiante inocente. Sí, es un riesgo altísimo, y aquí es donde la legislación chilena reciente, específicamente la ley TEA o de autismo, actúa como un cortafuegos esencial. El documento hace un esfuerzo gigantesco en marcar una línea roja que separa dos mundos. A ver, un ataque extremo requiere planificación, logística y una voluntad consciente de infligir daño. Eso es diametralmente opuesto a lo que la clínica define como una DEC, una desregulación emocional y conductual. Expliquemos bien cómo funciona una DEC en la mente de un alumno, porque desde fuera, a los ojos de un profesor asustado o de un alumno que graba con el móvil, puede parecer pura violencia física. Totalmente. Si un estudiante dentro del espectro autista de repente se tira al suelo en el pasillo, grita, lanza una silla o golpea la pared, el instinto básico de la mayoría es pensar, uy, este chico es un peligro, hay que reducirlo. Pero neurológicamente lo que está sufriendo es una sobrecarga sensorial insoportable. Imagina estar en un lugar donde las luces fluorescentes de repente parpadean como en una discoteca. El timbre del colegio te suena dentro de la cabeza como una turbina de avión y hay 300 personas rozándote al pasar. Pues el cerebro no puede procesar la información y simplemente hace cortocircuito para protegerse. Es una descripción muy lúcida. Y lo más importante es un colapso del que el propio estudiante es la primera víctima. No hay malicia, no hay intención de atacar, hay una saturación biológica extrema. Claro. Por eso el protocolo prohíbe tajantemente que cualquier miembro del personal o compañeros saquen un teléfono para grabar a un alumno durante una crisis de desregulación. Esa imagen, descontextualizada, subida a redes y filtrada a la prensa local, crea un estigma de delincuente casi imborrable. Te marca de por vida. Así es. Las directrices para los medios son inflexibles en este punto. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe establecer una relación de causalidad entre el autismo y la peligrosidad criminal. Entonces, si aterrizamos esto a la práctica del día a día, implica reprogramar por completo nuestra forma de ver el mundo escolar. Cambiar el chip. Vaya. Si un profesor o un directivo ve una crisis en un pasillo, en lugar de llamar al guardia de seguridad para que reduzca por la fuerza la supuesta amenaza, pues tiene que identificar que ese alumno necesita desesperadamente que se aplique un protocolo de reducción de estímulos. Exacto. Apaguen las luces fuertes, que despejen el pasillo de mirones y que alguien le hable con un tono de voz bajo, constante y predecible para ayudarle a regularse. Implica asumir verdaderamente el paradigma de la neurodiversidad. Es entender que la variabilidad en el funcionamiento del cerebro humano es una riqueza natural, no una patología maligna que deba ser castigada. Y ojo con esto, tiene consecuencias legales serias. ¿Ah, sí? Sí. La jurisprudencia en Chile ya ha sentado precedentes firmes revocando expulsiones de estudiantes autistas. ¿El motivo? Porque los colegios, ante una crisis de desregulación, en lugar de proporcionar los ajustes razonables de contención que exige la ley, aplicaron medidas disciplinarias estándar. La inclusión real exige una precisión quirúrgica, tanto en el abordaje físico dentro del colegio como en los adjetivos que usa un periodista al redactar un titular. Lo cual nos deja un mensaje muy poderoso. Cambiar las palabras que usamos realmente salva vidas. Hasta ahora hemos mapeado, digamos, todo lo que la sociedad hace mal. Sabemos cómo se contagia estadísticamente la violencia, entendemos el desastre que genera el narcisismo amplificado por Internet, hemos revisado la trinchera informativa de la primera hora escolar y el enorme peligro de estigmatizar la neurodiversidad. Pero el documento no te deja con un sabor de boca derrotista. ¿Qué es lo bueno? Ofrece una vía para pasar a la ofensiva. ¿Cómo construimos herramientas de comunicación que desactiven proactivamente la siguiente tragedia? Pues a través de lo que se conoce como periodismo informado en el trauma. El texto se apoya muchísimo en los estándares internacionales del Dart Center for Journalism and Trauma, que es básicamente la guía de estilo definitiva y ética para cubrir desgracias.
Estas reglas incluyen pasos innegociables como evitar cualquier ángulo que revictimice a los afectados u obtener un consentimiento informado real. Vale. Esto significa no meterle un micrófono a la fuerza en la cara a un estudiante sobreviviente que lógicamente todavía está en estado de shock. E incluso, fíjate, contempla el autocuidado psicológico del propio periodista. Claro, lo que se suele llamar el trauma vicario. Eso es. El desgaste emocional y psicológico extremo que sufren los profesionales tras pasar días enteros absorbiendo el dolor ajeno en la zona cero. Si el periodista se rompe por dentro y se insensibiliza, su capacidad de informar con perspectiva ética desaparece y la cobertura se vuelve puramente morbosa. Ya, y parte fundamental de esa ética es erradicar de las redacciones lo que el texto define, y me parece maravilloso, como lenguaje de magnificación. Fundamental. Es que esto me parece la clave. Lo vemos todos los días en la televisión. Un presentador hablando de un ataque exitoso o contando frenéticamente el número de víctimas para ver si el tirador batió el récord histórico de su país o utilizando en letras gigantes la etiqueta de el ataque más letal. Esas palabras convierten una carnicería humana en unas olimpiadas macabras con tablas de clasificación. Volvemos al problema inicial. Cada vez que magnificas, alimentas la fantasía de grandeza del siguiente imitador que te está viendo desde el sofá de su casa. Por esa misma razón, la guía prohíbe terminantemente el uso de imágenes de poder, como fotografías filtradas donde el agresor posa triunfalmente con chalecos antibalas o rifles. Claro, no hay que darles esa imagen. En este ecosistema de la atención mediática, y esto responde al debate que teníamos antes sobre la libertad de expresión, no existe una cobertura verdaderamente neutral. Toda palabra mueve la balanza. O fomentas activamente la prevención, o sin darte cuenta estás prestando tu plataforma para sembrar semillas de violencia en mentes vulnerables. ¡Qué fuerte! Pero del mismo modo, podemos usar esa misma plataforma, ese mismo altavoz gigante de los medios, para generar exactamente el efecto contrario. Y esto es, para mí, la joya de la corona de todo este protocolo, el efecto Papageno. Me parece increíblemente esperanzador. Lo es sin duda. Si antes hablábamos del efecto Werther y del modelo de Poisson como los mecanismos que contagian la enfermedad, el efecto Papageno es el mecanismo que contagia la cura. Consiste en darle el mismo peso, la misma urgencia y la misma importancia mediática a las historias de personas que estuvieron al borde del abismo, que pensaron en cometer actos horribles, pero que en el último segundo decidieron buscar ayuda y desistieron. Exacto. Significa bombardear a la población, mostrando los recursos de salud mental comunitarios, los teléfonos de esperanza, las redes de apoyo, demostrar empíricamente y con titulares en portada que siempre, siempre hay otro camino. Es cambiar diametralmente el foco, pasar de diseccionar obsesivamente la mente rota del atacante a iluminar la resiliencia de la comunidad que se sobrepone unida. Bueno, creo que todo esto nos deja un mapa mental completísimo de una realidad muy cruda. Arrancábamos analizando esas estadísticas alarmantes de agresiones a profesores multiplicándose en Chile. Hemos entendido que el contagio no es una metáfora, sino un riesgo real con una ventana temporal de 13 días. Hemos visto que los colegios tienen que actuar como submarinos blindados, tanto táctica como informativamente en los primeros 60 minutos. Sabemos que es vital diferenciar entre una mente neurodivergente sobrepasada por el ruido y un perfil narcisista buscando los focos. Y por encima de todo nos queda claro que apagar la fama del perpetrador y encender los faros de la prevención es la única vacuna demostrada contra esta epidemia narrativa. Un análisis completísimo que nos lleva directamente a una paradoja que el propio documento subraya en sus conclusiones. Una advertencia de que la responsabilidad última, fíjate, excede los muros de la escuela y las oficinas de los directores de periódicos. Totalmente. Y ahí es donde entra la reflexión provocadora que quiero compartir con la audiencia para cerrar este análisis. El texto señala repetidamente que el morbo de la sociedad es el motor económico de las cadenas de televisión. Esa falla de mercado de la que hablábamos existe únicamente porque hay demanda del otro lado de la pantalla. Si la investigación demuestra que regular el sensacionalismo en las noticias es tan efectivo y urgente como controlar la venta de armas de fuego físicas, la pregunta es, ¿en qué posición nos deja eso a quienes consumimos la información? Es una buena pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien en un grupo de chat reenvía sin pensar el vídeo filtrado de un estudiante ensangrentado? O cuando, por pura curiosidad, buscamos compulsivamente el manifiesto de un asesino en las redes sociales. En ese preciso instante, nos convertimos voluntariamente en los traficantes de esas armas.
La próxima vez que una tragedia de este calibre interrumpa nuestra rutina y acapare todas las pantallas, la decisión de frenar el contagio o de ayudar a propagarlo estará literalmente en la punta de nuestros propios dedos. Una decisión individual, íntima, pero con consecuencias de vida o muerte para toda la estructura social. Con este pensamiento, que creo que nos interpela a todos de forma muy directa, cerramos nuestra inmersión a fondo de hoy. Ha sido un trayecto analítico intenso, a ratos duro por la crudeza de los datos, pero absolutamente necesario para entender los engranajes del mundo en el que vivimos. Hasta la próxima.